Lamentablemente vuelvo a hacer un compilado de casos, esta vez donde el tema se centrará en monstruos que tuvieron como víctimas menores de edad, y esto se da debido al caso del monstruo de Chiclayo, que viene acaparando titulares y también está causando de que la población vuelva a tocar el tema de la pena de muerte y también el de la castración química. Y todo esto se da justo en un ambiente donde estamos pues en crisis política, de asesores perseguidos, sobrinos perseguidos, vacancias truncas, paros de transportistas, que ahora estamos sin pasaportes, la destrucción de escuela y otros casos más bastante urgentes que estamos viviendo ahora, y que esto toca las vibras más sensibles de todo aquel que se considere peruano, tenga algún familiar femenino y sobre todo cuente con niños en su hogar. En esta ocasión vamos a ver 3 casos de monstruos, porque no hay otra palabra para describirlos, que tuvieron la intención y lo lograron de secuestrar pequeñas criaturas y cometer los peores actos con estos seres inocentes que no tuvieron ni la menor idea de lo que iba a ser su destino final. En el caso de la pequeña Damaris, solo por una cuestión de suerte la pudieron hallar con vida, pero no sucedió así con los que voy a narrar a continuación y que constituyeron en su momento también casos emblemáticos. Esto se da dentro de un contexto que muchos colectivos feministas sacan el hashtag Perú país de violadores debido a las alarmantes estadísticas que tenemos. El año pasado ocupamos el segundo país a nivel de América Latina y el Caribe en tener mayores índices de feminicidio. De la misma manera, viendo también la misma página del gobierno, tenemos de que Perú ocupa el tercer puesto en incidencias por violación sexual, siendo que el 73% de estas violaciones ocurren dentro del entorno familiar, y que, según también he podido observar, constituye el tercer motivo por el cual los reclusos están en las penitenciarías. Esto si es que hasta la actualidad ya no constituye el segundo motivo, solo por detrás de robo agravado y tráfico ilícito de drogas. El primer caso que voy a mencionar es también conocido como el caso Jimenita o el monstruo de la bicicleta. Retrocederemos entonces hacia inicios de febrero 2018, donde cámaras pudieron captar que una pequeña niña había sido sustraída cerca de una comisaría en San Juan del Lurigancho y que su cuerpo fue hallado después carbonizado. Así relata el titular del Comercio: hallan carbonizada a niña que desapareció en puerta de comisaría. La niña de 11 años, que fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez en la puerta de la comisaría de Canto Rey en San Juan del Lurigancho, fue hallada sin vida. El cuerpo estaba carbonizado y, según testigos, fue abandonado en una calle cercana de la dependencia policial. La menor fue reportada como desaparecida el jueves 1 de febrero, luego de que su padre la dejara en la puerta de la comisaría, lugar donde la niña recibía un taller de vacaciones útiles. Luego no supieron nada de ella hasta esta mañana. Según el registro de asistencia del taller, la menor, de iniciales MJAR, no fue a clases el día jueves. Sin embargo, Jorge Bellaneda, papá de la niña, declaró que dejó a su hija frente a la comisaría a las 9:20 de la mañana para que ingrese a la institución. En un video de seguridad se ve al padre y a la menor caminar hasta la comisaría. Sin embargo, luego hay un corte y tras ello ambos desaparecen. Diana Ruiz, mamá de la pequeña, indicó que en la comisaría se negaron a buscar a su hija. Durante la madrugada, un mototaxista halló una bolsa blanca que ardía en llamas. Al percatarse de que se trataba de un cuerpo, avisó a la policía. Tras ello, los oficiales confirmaron que se trataba de la menor desaparecida. Poco después de eso se pudo dar con el nombre del principal sospechoso, y así tenemos la nota de la República. Video revela cómo secuestraron a niña que fue hallada calcinada. Las imágenes captaron el accionar de César Alba Mendoza, el monstruo de la Guairona, quien merodea la zona solo a escasos metros de la comisaría de San Juan del Lurigancho, poco antes de secuestrar, violar y asesinar a la pequeña Jimena. La violación y asesinato de la niña de 11 años, cuyo cuerpo fue hallado calcinado la mañana de este viernes en San Juan del Lurigancho, ha causado gran indignación. Tras una intensa investigación de los familiares de la víctima, se logró hallar diversos videos que revelan cómo fue el actuar de César Alba antes de secuestrar a la pequeña. Estas imágenes fueron difundidas por el programa Panorama. Así, mientras la pequeña sale a las 10 de la mañana de la comisaría tras sus clases de pedrería, una cámara cercana a la dependencia policial capta al sujeto merodeando la zona con su bicicleta. El hombre pasa por la misma calle
calle, donde luego secuestra a la niña hasta en 4 ocasiones de un lado a otro. Por su parte, la niña camina hacia su vivienda y la cámara de seguridad del inmueble ubicado al frente capta a otro sujeto, un presunto cómplice del asesino, caminando tras la menor y dirigiendo su mirada hacia la comisaría en todo momento. Cuando la menor pasa por la calle por donde estaba César Alba, parece presentir su presencia, por lo que su asesino se detiene y aparenta arreglar su bicicleta. En ese momento aparece el sujeto que la había estado siguiendo cuando salió de la comisaría, cruza la calle y no se vuelve a ver más. 3 minutos después, el reloj marca las 10:17 de la mañana, la hora en el que el violador logra que la menor confíe en él y suba a su bicicleta. Las cámaras captan la terrible escena, la pequeña junto a su violador y asesino dirigiéndose a su propia muerte. Una vez capturado, el asesino relataría fríamente cómo fueron los sucesos. Así tenemos las declaraciones encontradas en redacción La Mula PE, el relato de un monstruo, la sangre fría con la que el asesino de la niña Jimena confesó el crimen. César Alba Mendoza, el monstruo de La Guairona, confesó la forma brutal en que asesinó a la pequeña Jimena la semana pasada en San Juan de Lurigancho. Ya había visto a la niña que caminaba sola, entonces la seguí hasta interceptarla. Con la bicicleta le di un golpe en la pierna, ella cayó por un momento y luego la auxilié diciéndole que la llevaría a una posta para que se atendiera. Fue entonces que la conduje a un terreno abandonado donde con engaños la metí en un cuarto. Al ver que ella ponía resistencia, la arrojé al piso para luego violarla. En esos momentos estaba loco, estaba poseído por las drogas, no sabía qué hacía, solo atiné a meter el cuerpo de la menor en un costalillo y lo trasladé hasta mi cuarto, donde lo escondí debajo de mi cama. El asesino, con total sangre fría, narró que pasó casi 14 horas junto al cadáver de su pequeña víctima. Allí traté de dormir, pero no podía porque la cabeza me daba vueltas, hasta que en mi desesperación saqué el cuerpo de la niña para arrojarlo en la calle. Al observar que nadie me había visto, le prendí fuego. Pero el cinismo de César Alba no tenía límites, porque en un principio trató de negar que había matado a la menor, cuando no sabía que todas las pruebas que tenían los detectives de homicidios decían lo contrario. Si bien es cierto, en el video aparezco con la niña en mi bicicleta, eso no significa que lo hubiera matado. Las cosas no han sido así, jefe. Yo no la maté, ella se cayó y del golpe falleció. Cuando los agentes pusieron sobre la mesa todas las evidencias que tenían en contra del sujeto, este se vio acorralado y lo confesó todo. Los peritos de criminalística hallaron en su habitación de la urbanización San Gabriel sangre que era compatible con el ADN de la pequeña Jimena, y el informe del Instituto de Medicina Legal era contundente. La escolar falleció por asfixia mecánica con un agente constrictor alrededor del cuello y tenía signos de haber sido ultrajada sexualmente. Pero la gravedad del asunto no quedaba aquí. De ahí se descubrió que habían hasta 2 mujeres que luego salieron a confesar que habían sido violadas por Alba Mendoza. Así reza el titular del Comercio. A pesar de las denuncias de las víctimas, el monstruo de la bicicleta siguió libre ante la inacción de las autoridades. Ellas lo reconocieron por el crimen de la niña de 11 años en San Juan de Lurigancho. Luego, como vemos en la nota de Canal N, expertos dieron detalles del perfil psicológico de César Alba. Psicópata sexual con trastorno de personalidad, cínico y con un total desprecio por la vida son las características de Alba. No muestra ningún tipo de respeto por la condición humana, explican los expertos. Solo busca un beneficio personal, no tiene sentimientos y tiene desprecio por sus víctimas. Además, el sujeto se cree con mucho poder y siente que nadie puede hacer algo contra él. Esto le da impunidad necesaria para que cometa sus crímenes y fechorías. Ante todo esto, las autoridades decidieron para el 7 de febrero del 2018 ampliar la prisión preliminar al acusado, pues como se sabía, César Alba Mendoza ya había huido a Ica, donde fue capturado varios días después, y para ese momento permanecía detenido en la Dirincri, en el centro de Lima. La familia pide la máxima pena, incluso la pena de muerte, para el acusado. Finalmente, para el 12 de febrero, el confeso asesino sería recluido en el penal de Piedras Gordas tras haber sido dictada su prisión preventiva por 9 meses. Según la nota de diario Correo, durante la audiencia, Alba Mendoza confirmó que trabajaba para los efectivos de la comisaría de Canto Rey. Reveló algo importante, señaló que trabajaba para los policías de esa comisaría al llevar notificaciones y que por eso le pagaban 15 soles. También dijo que era informante, pero no precisó si el cobro era por cada trabajo, reveló Julio Quintanilla Loaiza, abogado de los deudos de la víctima. Y en torno de la pena de muerte que vamos a hallar siempre en estos casos, vemos que el padre de la pequeña víctima, Jorge Villaneda, convocó a la marcha Jimena Renace. Mi forma de pensar es que cuando un humano deja de ser humano, se vuelve un animal. Nosotros matamos al pollo, la gallina, al chancho. Este es un animal y debe haber pena de muerte, dijo el padre de la víctima.
Meses después de ocurrido el hecho, Alba confesaría algo de la cual ya se tendría sospechas. Alba Mendoza reveló que tuvo un cómplice para el crimen de la niña. Yo solo no he sido, hay uno más. El día del juicio voy a decir quién es, dijo el sujeto en diálogo con Panorama. El confeso asesino de Jimena intentó justificarse, diciendo que estaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Asimismo dijo que se quedó con el cuerpo de la menor y que esperó a que su cómplice le dé una señal para sacar el cadáver de su vivienda y prenderle fuego. El padre de Jimenita hizo muchos cuestionamientos respecto a la investigación que se le sigue al sujeto y a las autoridades que revisan el caso, porque según menciona, existiría un vínculo entre el asesino y los que trabajaban en la comisaría de Canto Rey. ¿Por qué ha tenido tanta pasividad en la comisaría? ¿Por qué se paseaba como Pedro en su casa? Hay madres de familia que lo han grabado en el taller de inauguración, sabiendo que este sujeto hace 15 días estaba detenido por drogas con todos sus antecedentes, reclamó Jorge Bellaneda. Y es por eso de que el tema de la cadena perpetua estuvo en tendencia por esos tiempos, como se tocó en Perú 21 el 4 de agosto de ese año. Publican ley que condena a cadena perpetua a violadores de menores. Tras la ola de violaciones sexuales en el país, el Estado dispuso poner mayor rigor y dureza a las penas contra los criminales sexuales, tales como César Alba Mendoza, asesino y violador confeso de la niña Jimenita, cuyo caso conmocionó a todos los peruanos. Y así, pasando los meses, llegaríamos a inicios de octubre de 2018, en donde el tiempo de prisión preventiva se iba agotando. Como publica América TV, caso Jimena, César Alba Mendoza podría quedar en libertad. Alba Mendoza podría quedar en libertad basándose en un examen psicológico donde indica que padece de trastorno psicopatológico. Julio Quintanilla, abogado de la familia de la menor asesinada, sostuvo que el llamado monstruo de la bicicleta busca ser inimputable, es decir, argumentar que no era consciente de sus actos. Ante ello, Jorge Bellaneda, padre de Jimena, rechazó este hecho y dijo que Alba Mendoza estaba lúcido cuando asesinó a su menor hija. César Alba está por cumplir 9 meses de prisión preventiva y el mencionado examen psicológico sería su coartada. Hasta el momento el Poder Judicial no emite sentencia debido a que no se han podido llevar a cabo las audiencias por fallas técnicas. Los familiares piden que este hombre sea trasladado del penal de Cochamarca de Cerro de Pasco a Lima para que se le juzgue con todas las garantías de ley. El abogado Julio Quintanilla y la familia de Jimena denunciaron que el sujeto tendría privilegios en la cárcel y hasta contaría con un celular. La próxima audiencia será el 17 de octubre y se espera que César Alba esté de cuerpo presente y no por videoconferencia. Así, a los pocos días se ampliaría la prisión preventiva contra este criminal. De la misma manera, distintos colectivos también alzarían su voz para el traslado de este asesino hacia la capital para poder seguir mejor las diligencias correspondientes a su caso. Y así, llegando hacia diciembre 2018, la Fiscalía denunciaría a los policías de la comisaría de Canto Rey por este caso. El Ministerio Público de Lima Este denunció a 4 efectivos policiales de la comisaría de Canto Rey presuntamente por dejar salir a la menor Jimenita de 11 años de edad de dicha dependencia policial el pasado 1 de febrero sin la compañía de un adulto, ocasionando que fuera secuestrada, violada y asesinada por el monstruo de la bicicleta, César Alba Mendoza. Finalmente llegó una noticia que alegró a muchos, pero también muchos sintieron que no compensaba la gran pérdida para la familia Bellaneda, y es que César Alba finalmente era condenado a cadena perpetua el 31 de diciembre del 2018. Cabe mencionar que Alba Mendoza también deberá pagar la suma de 30.000 soles como reparación civil. Y ahora pasaremos al segundo caso, uno que también tocó las vibras más sensibles de nuestra sociedad. Es más, diría yo que incluso llegó a indignar mucho más que a la madre de la pobre niña que fue víctima en esta historia. Aquí también se pone el caso un poco más complejo y se generan dos polémicas, tanto por la edad que tuvo el perpetrador del crimen, como también el pobre y triste papel que desempeñó la madre en la historia, ya que, como se va a ver, la actitud que tuvo para el día de los hechos fue detonante para que ocurriera la tragedia, y es por eso que muchos la señalaron como casi la autora del crimen. Y así iremos a los primeros días de marzo 2020, cuando la policía halla el cadáver de una niña en una zona conocida como La Mina. El cadáver de una niña de 4 años de edad fue encontrado la tarde de este domingo dentro de un costal de rafia en la zona conocida como La Mina en Payet, Independencia. La policía buscaba a la menor de edad desde la mañana luego de que su madre, Mirela Alexandra Guamán Santiago, de 22
2 años denunciara que un hombre se la había llevado. Según informó la policía, la mujer había dejado encargada a su niña en la casa de un familiar en el asentamiento humano Bellavista 2 desde la noche anterior. El reporte policial indica que Guamán Santiago salió a una yunza, fiesta tradicional de cierre de carnavales, y dejó a su niña y otra hija de 2 años bajo el cuidado de su sobrina, una menor de 9. El coronel Manuel Gálvez, jefe de la División Policial Norte 2 de Independencia, dijo a la prensa que en las primeras horas de este domingo las niñas salieron a la calle en búsqueda de Mirela Guamán, quien no regresaba de la yunza, y que fue en esas circunstancias que un hombre se acerca a las menores y ofrece ayuda para buscar a su mamá, pero luego carga a la niña de 4 años y se la lleva. Un video de las cámaras de vigilancia muestra al sujeto, un hombre de apariencia joven, delgado y vestido con polo blanco, short y zapatillas. Primero se ve que camina junto a las niñas y luego da pasos rápidos en sentido contrario cargando a la menor. Detrás de él corren las otras menores como si lo persiguieran. El video ha sido corroborado por la versión de las menores, que dijeron que un hombre se apersona cuando estaba en la vía pública diciendo que van a buscar a la mamá porque la niña pedía la presencia de su madre, comentó el coronel Gálvez. La madre fue llevada a la sede de la DIRINCRI para que rinda su manifestación luego de participar en el reconocimiento del cuerpo de su hija. La policía montó un operativo en toda la zona donde se repartieron carteles con la fotografía de la menor, pero luego de unas 8 horas de búsqueda dieron con el cuerpo sin vida de la niña en la zona descampada de la mina. El coronel Gálvez dijo a la prensa que el cuerpo de la niña tiene lesiones en la nuca y que su muerte se habría producido por un traumatismo encefalocraniano provocado con un arma punzopenetrante. El oficial dijo que los peritos de criminalística y del Ministerio Público investigan si la niña fue abusada sexualmente. Acá también se ve la nota de panamericana.pe. El Instituto de Medicina Legal determinó cuál fue la causa que provocó el deceso de la pequeña. Según informó el Comercio, la víctima perdió la vida a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico y cervical. Más temprano, informes policiales evidenciaron que el cuerpo de la pequeña presentaba moretones en la cabeza. ¿Y quién es el asesino? Gracias a la colaboración de los vecinos y de la propia madre del presunto responsable del crimen, la Policía Nacional ya habría logrado identificar al autor del asesinato. Se trataría de un adolescente de 15 años de edad. Juana Fernández Alca, progenitora del presunto asesino, reconoció a su hijo en las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia en la que se le ve al adolescente llevándose a la menor en brazos. Y luego de todo esto, los vecinos darían una despedida a la pequeña Camila, pero no faltarían los incidentes en medio del velorio, y así dice la nota del Popular. Camila es despedida por vecinos en medio de protestas por justicia. Cuerpo de menor fue retirado de la vivienda donde la velaban. Vecinos intentaron agredir a la madre de la niña mientras acompañaba el féretro. Como se sabe, el caso de Alexandra Guamán ha generado opiniones distintas en torno a la responsabilidad de los hechos, donde muchos usuarios en las redes sociales culpan a la madre por haber dejado a Camila al cuidado de su sobrina de 9 años mientras ella asistía a una yunza. Cabe señalar que el padre de la víctima se encuentra en Estados Unidos de manera irregular. Por ello, los familiares de Edwin Valle han solicitado al Ministerio de la Mujer la ayuda para poder obtener la custodia de la otra menor, quien ha sido llevada a un albergue. Mientras tanto, la madre del presunto asesino habría denunciado a su propio hijo, ya que lo reconoció por las cámaras de seguridad, y los oficiales, al haber ido a la vivienda del adolescente, encontró una vestimenta similar a la que luce el hombre que secuestró a la menor asesinada. El predio se halla ubicado en la zona de Tahuantinsuyo y hasta allí llegaron agentes policiales para inspeccionarla, pero el sujeto no fue hallado. Además, en esa vivienda fueron hallados rastros de sangre, por lo que la policía presume que se trata del escenario del crimen. Pero al parecer, no solamente la pobre niña asesinada sería víctima de todas estas circunstancias, sino también la hermana menor y la prima, de la cual la madre dejó en encargo, pues ambas tendrían como destino ir a un albergue. Por otro lado, la madre de Mirela Guamán Santiago también reclamaría la tenencia. La abuela de la menor, encontrada muerta dentro de un costal en Independencia, mostró su preocupación por el bienestar y seguridad de su nieta menor, quien continúa viviendo junto con Mirela Guamán, tal como declaró a Panamericana Televisión. Ella solicita la tenencia de la niña de 2 años, además de un castigo para su hija. Yo estoy pidiendo que me den la carta poder para tenerla a mi nieta de ahora 2 añitos. Lo que ocurrió fue descuido de mi hija. Yo quisiera que a ella la castiguen, mencionó. Y cómo avanzaba el asunto del menor de edad. Así dice la nota de Andina PE. Asesino de niña en Independencia sería sancionado de acuerdo con el Código de Menores. En este caso tendrá que ir a un centro juvenil. Vamos a ver qué decide el sistema de justicia, señaló.
La ministra pidió que no se acuse a la madre de la niña debido a que toda la responsabilidad de este caso recae en el asesino, no en la madre, que está pasando por un cuadro muy duro. ¿Y qué estaba pasando con el paradero del adolescente? Eso es lo que se preguntaban varios, así como se ve en agendapaís.com. Aquí también vemos la nota del extra al respecto. Se busca al asesino del angelito de Independencia. De esta manera, tanto la madre Juana Fernández Alca como su hermana Marina Enciso Fernández coincidieron en señalar que no sabían nada del muchacho desde el sábado porque está viviendo en la casa de su tío. No sabemos dónde estará, pero sí que se llevó el dinero de su hermano menor y que al parecer lo habría utilizado para viajar al interior del país. Y luego de días de intensa búsqueda, al parecer habrían capturado al adolescente. Esto fue informado en el diario ni.com. El presunto asesino de la niña Camila en Lima, Perú, habría sido arrestado este miércoles. El Ministerio del Interior del Perú informó en sus redes sociales que el sospechoso fue localizado en los alrededores del mercado de frutas en La Victoria, donde supuestamente trabajaba como estibador. Al momento de ser interceptado por las autoridades, el sospechoso supuestamente intentó huir de la policía sin éxito. Tras su arresto, el adolescente habría admitido su responsabilidad en el crimen. Y así, mientras el asesino era capturado, muchos seguían señalando a la madre como la responsable directa del fallecimiento de su propia hija. Como se ve en Infórmate Perú, Mirela Alexandra Guamán podría ser condenada hasta 4 años por abandonar a su hija. Hasta ese momento, lo que se sabía era que los restos de la pequeña Camila ya habían sido enterrados en el cementerio del centro poblado de Marachaca, distrito de Ticlayán, Pasco. Asimismo, a esa localidad llegó la madre Mirela Guamán. Por su parte, el padre pediría la custodia de la hermana de la víctima. Yo voy a luchar por mi hija, por tener la patria potestad. Mientras yo esté en Estados Unidos, me voy a hacer responsable de mi niña, indicó. Asimismo, responsabilizó a Mirela por lo ocurrido. Y así el adolescente luego daría declaración de los hechos. Así se puede ver la nota de Perú 21. Allí estaba en la misma fiesta que la madre, en la yunza que se celebraba al pie de uno de los cerros de Independencia para despedir los carnavales. Tras tomar varias botellas de cerveza, el menor con siglas MFA de 15 años decidió regresar a su casa tambaleándose, casi sin poder ponerse de pie por el efecto del licor. En el camino se encontró con 3 pequeñas, una niña de 2 años, su hermana de 4 y la prima de ambas de 9, que caminaban solas de madrugada. Su atención se centró en Camila, de 4 años, la mayor de las hijas de Mirela. Habló con ella, le ofreció comprarle unas papitas en hojuelas. Camila se cayó de una de las escaleras del asentamiento humano Bellavista y fue ese el momento en el que MFA la jaló, la cargó, se la llevó. El llamado monstruo adolescente se la llevó a una primera vivienda donde la violó y la asesinó con la parte metálica de un pico. Metió el cuerpo en un costal, salió de la vivienda y fue hasta el sector conocido como La Mina, una zona de difícil acceso donde arrojó el cadáver. Luego se fue a otra casa donde se cambió de ropa y escondió la que llevaba puesta al momento del crimen. Se quedó un tiempo en Independencia, pero huyó al ver todo el despliegue policial. Cerca de 300 efectivos lo buscaron casa por casa y en los cerros. Hasta se usaron drones y un helicóptero. El menor, sin embargo, se fue al mercado de frutas de La Victoria, donde permaneció oculto hasta la noche del miércoles, en el que fue detenido por la policía. Ya confesó su crimen. Dice que actuó solo. A la Dirincri se le dificultó su búsqueda, pues no podían difundir su foto por tratarse de un menor de edad. Y así se comenzarían con las diligencias judiciales. El juez José Ronald Aliaga Rengifo ordenó 36 meses de detención preventiva en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, ex Maranguita, contra el adolescente de 15 años. La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, dijo: tenemos que dar nuevas normas que se ajusten a la realidad. Este es un caso grave que considero, bajo mi punto de vista, merece la máxima pena, pero será el sistema de justicia quien tiene que hacer su rol, anotó Montenegro. Y el victimario es otra víctima. Apenas nació, MFA fue abandonado por su padre. Es aficionado a los videojuegos, a las calles y a la vida nocturna. Apenas pudo terminar la primaria. Nació en el Callao el 2 de junio del 2004 y fue criado solo por su madre. Ella era su referente y guía, pero la dinámica familiar tomó un giro cuando se mudaron a Independencia. Él no quería estudiar, terminó primaria y abandonó el colegio, señaló su mamá a la policía. Ante todo esto se armó un acalorado debate. Para algunos detectives de la Dirincri, MFA sería tan solo un asesino, pero otros argumentan que hay que tener en cuenta su difícil vida con un hogar disfuncional, un padre ausente y un ambiente violento.
Finalmente llegamos a el 3 de junio del 2020 y de esta manera se decidiría cuál sería el destino de este joven criminal. El menor de 15 años fue trasladado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, en donde días después de su internamiento fue golpeado por algunos internos. En la diligencia de hoy se verá el cambio de acusación contra el menor. Él había sido acusado por homicidio y violación sexual y ahora sería por secuestro y violación de un menor con subsecuente muerte. Con ello se definiría su pena en prisión. Y de esta manera, el 15 de junio, tal cual informa Canal N, dictan 8 años de internamiento a adolescente que violó y asesinó a niña. El Poder Judicial sentenció a 8 años de internamiento en un centro de rehabilitación al menor de 15 años. El adolescente fue procesado por secuestro agravado y violación sexual con subsecuente muerte. Además, se dispuso que el menor de edad debería pagar 100.000 soles como reparación civil a los padres de la víctima. Y como reza el título del libro, todo crimen tiene su castigo. Crimen de Camila. Adolescente llora pues teme ser ultrajado y asesinado en Maranguita. Allí me van a violar y matar, ya me lo han dicho, no quiero estar allí, me voy a morir, no me deje allí, mencionó entre lágrimas el adolescente, mientras que la evaluación psicológica del joven reveló que era un promiscuo sexualmente y que no tenía respeto por nada ni valoración a la mujer. Y por supuesto que nuevamente se tocaría el tema sobre la pena de muerte. Y así se ve el artículo de La Tercera. Perú, feminicidio de niña de 4 años, abre debate sobre pena de muerte. El autor confeso tiene 15 años, por lo que no irá a la cárcel. La prensa mexicana comparó el caso de Camila con el de Fátima, una niña de 7 años que esperaba a su madre fuera del colegio cuando fue secuestrada por una mujer y luego 4 días después apareció asesinada. El nombre de Camila y el de Fátima fueron conmemorados el domingo en diversas manifestaciones en el mundo durante el Día Internacional de la Mujer, donde distintos colectivos exigieron frenar la violencia de género en el mundo. La pena de muerte en la agenda. Algunos constitucionalistas consultados por la prensa peruana explicaron que la propuesta era inviable, ya que inicialmente Perú debería salir del Pacto de San José para luego realizar una reforma constitucional que estaría lejos de resolver los problemas estructurales de violencia. Y así el gobierno busca dar por cerrada la polémica, aunque no es la primera vez que el debate divide a los peruanos, ya que en febrero del 2018 una niña fue raptada, violada y asesinada en San Juan del Lurigancho, que es el caso Jimenita. En ese momento, el comercio junto a Ipsos realizaron una encuesta que arrojó que el 87% de los encuestados estaría a favor de implementar la pena capital para violadores y asesinos de menores de edad. Así, de esta manera veremos el tercer caso, el más reciente, el que acaba de indignar a toda la población, el que ha hecho que la ciudadanía de varias provincias se unan en marchas para tratar de buscar justicia inmediata contra este monstruo. Y así comenzamos con la nota de eluniversal.com.mx. Secuestró y violó a una niña de 3 años. Peruanos exigen castigo para el monstruo de Chiclayo. El secuestro se produjo el pasado martes 12 de abril, cuando, aprovechando la distracción de los padres, Antonio Enríquez llamó la atención de la menor y la subió a su minivan. Miles de peruanos se manifestaron este jueves en Lima, enfurecidas con el ya denominado monstruo de Chiclayo, el hombre que secuestró y violó a una niña de 3 años. Madres con sus hijos en brazos, padres de familia, tomaron las calles para exigir cadena perpetua para Juan Antonio Enríquez García, autor confeso de la violación de la niña, identificada por el diario El Comercio como Damaris, en la ciudad de Chiclayo. El secuestro se produjo el pasado martes 12 de abril, cuando, aprovechando la distracción de los padres, Enríquez llamó la atención de la menor y la subió a su minivan en el distrito de José Leonardo Ortiz. Luego la llevó a una vivienda ubicada en la urbanización El Santuario de Chiclayo, donde cometió toda clase de abusos con la niña hasta que la dejó inconsciente. Apenas se dieron cuenta de que su hija no estaba, los padres presentaron la denuncia y personal de la División de Investigación Criminal Divincri de Chiclayo inició la búsqueda. Las cámaras de un negocio cercano al punto donde ocurrió el secuestro permitieron identificar a Enríquez, de 48 años. En las imágenes se aprecia el momento exacto en que la niña es cargada por un hombre que se encontraba junto a un vehículo de color celeste y es subida al asiento del copiloto. Un día después, los agentes dieron con la vivienda donde se encontraba la menor, a la que encontraron atada de pies y manos con cinta de embalaje y en shock traumático. Enríquez confesó haber secuestrado a la niña, fue detenido y trasladado a la sede de la Divincri y la niña al hospital para ser atendida. Al enterarse de la noticia, cientos de ciudadanos enfurecidos se reunieron afuera de la sede de la Divincri. Por favor, señor presidente, hoy fue Damaris de solo 3 años, mañana puede ser tu hija, exigimos justicia, clamaban los asistentes, de acuerdo con el diario La República. El mismo medio informó que en el teléfono celular de Enríquez se habría encontrado videos
videos de connotación sexual en los que aparecía la menor. Quiero que el violador se muera, que lo maten adentro porque no tuvo piedad con mi hija, no tuvo piedad, es un daño enorme que le ha hecho, dijo el padre de la pequeña, quien no fue identificado. Otros pedían pena de muerte para el monstruo o gritaban: a los niños no se les toca. Un grupo prendió fuego a la vivienda donde fueron localizados el sujeto y la menor. De acuerdo con El Comercio, la menor se encuentra en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, donde recibe atención médica especializada. Su estado de salud es estable y viene recuperándose. Tras la evaluación respectiva, el cirujano pediatra determinó que la menor debía ser intervenida quirúrgicamente para realizarle una cirugía reconstructiva que concluyó de forma exitosa. Además, tanto a ella como a sus padres se le está brindando atención psicológica. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Enríquez. El Ministerio Público lo acusa de violación sexual y secuestro en agravio de una menor de edad. Esto fue publicado el 14 de abril. Y ahora veremos algunos titulares que van mostrando de a pocos lo que iba sucediendo. Vemos el titular de Exitosa Noticias. Chiclayo, abogado de menor de 3 años secuestrada, dice el agresor habría actuado de manera premeditada. En conversación con Exitosa, Juan Carlos Díaz Calderón, el abogado de la víctima, informó que está realizando las diligencias pertinentes para que de inmediato el fiscal realice el requerimiento de prisión preventiva en contra del agresor. En esa línea, al analizar el caso, el abogado Díaz Calderón consideró que Enríquez habría actuado de manera premeditada y que no se trataría de una persona con esquizofrenia, debido a que no hay ningún documento que acredite dicho diagnóstico. Y así vemos el titular de Ozono TV. Piden pena de muerte para taxista que habría secuestrado o violado a una niña de 3 años. Asimismo, en poder de Enríquez se le halló un celular en donde existen diversos videos de connotación sexual con la menor. Los pobladores se han unido para convocar hoy una marcha para exigir justicia para la menor y exigen pena de muerte para el monstruo de Chiclayo. Luego tenemos el titular del vocero.com de Puerto Rico. La indignación se apodera de Perú tras el secuestro y violación de una niña de 3 años, protestas masivas y la quema de una residencia y reclamos de pena de muerte para el autor de los hechos, que ya es apodado como el monstruo de Chiclayo. Y aquí se puede ver una de las manifestaciones. Precisamente fue una desesperada grabación de la madre que se volvió viral por la plataforma WhatsApp, la que impulsó a ciudadanos a unirse en la búsqueda, compartiendo fotos de la niña y varias imágenes de cámaras de seguridad que captaron el momento en el que el hombre la atrapó y se la llevó en un vehículo. Sin embargo, la búsqueda tomó toda una noche. Según reseñó el portal Infobae, poco antes de las 9 del pasado miércoles, uniformados llegaron al lugar, una residencia abandonada de 3 pisos, donde encontraron a la pequeña inconsciente sobre unos cartones con sus pies y manos atadas. Tras el rescate, la niña fue llevada a una institución hospitalaria donde se indicó que se encontraba estable aunque deshidratada. Una evaluación posterior confirmó que había sido víctima de violación sexual. Mientras la menor recibía tratamiento médico, la policía logró dar con el paradero del presunto autor de los hechos, un hombre de 48 años identificado como Juan Antonio Enríquez García. Al enterarse de la captura, numerosos ciudadanos llegaron hasta donde mantenían cautivo al llamado monstruo con el fin de apedrearlo, lo que provocó un fuerte encontronazo con las autoridades, que tuvieron que proteger al imputado mientras lo transportaban a una institución carcelaria. En el altercado, varios agentes resultaron heridos. Otro grupo de ciudadanos llegó esa noche a la vivienda abandonada en el que se encontró a la menor y quemaron la estructura que, de acuerdo con el periódico El Comercio, pertenece a un familiar del acusado. Se supo que el Ministerio Público solicitó el encarcelamiento preventivo del acusado por un periodo no menor de 9 meses mientras realiza la investigación, por lo que Enrique García fue trasladado hasta el penal de Pixi. Tras los hechos, han habido múltiples protestas en Chiclayo y otras partes de Perú. En repudio a lo sucedido en algunas de estas manifestaciones, se han visto personas con globos blancos y caminando por calles mientras esbozan frases como justicia para Damaris, pena de muerte para el monstruo y a los niños no se les toca. Entre las figuras que han solicitado la pena de muerte para el autor de los hechos, se encuentra el padre de la menor, quien manifestó entre lágrimas que el hombre no tuvo piedad con mi hija, no tuvo piedad, es un daño enorme que le ha hecho. Luego, algo que se venía comentando a viva voz, y es que el presunto secuestrador podría ser sentenciado a cadena perpetua. El Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará prisión preventiva para Juan Enríquez García por el plazo de 9 meses. Y acá también se va informando sobre los disturbios que ocasionó desde el Poder Judicial hasta su traslado al penal de Pixi. Y es por esta razón que tuvieron que vestir a este monstruo de policía para evitar ser linchado. Del mismo modo, una vez que se dictó la prisión preventiva, muchos ciudadanos confundieron esta medida como la sentencia final, lo que provocó que enardecidos pobladores de Chiclayo atacaran la casa de la jueza que dictó la prisión preventiva. Y ante toda esta conmoción, no solo los ciudadanos de a pie mostrarían señal de repudio contra estos actos.
los mismos reos de Pixie lanzarían advertencia en contra del monstruo. Le haremos pagar el daño que hizo. Nosotros también somos padres y tenemos hijos y eso es una maldad. Te estamos esperando. Vamos a darte una linda bienvenida. Juni Justicia también señaló que el violador pidió ser ubicado en un lugar especial dentro del penal por temor a que los presos atenten contra su vida. Luego empiezan los pedidos de distintas entidades. Así tenemos la de la misma presidencia, quien pidió al Poder Judicial aplicar el mayor peso de la ley para este sujeto. Luego el ministro de Justicia dice: caerá todo el peso de la ley en caso de menor ultrajada en Chiclayo. De la misma manera, el Congreso exigió la celeridad al Poder Judicial y al Ministerio de la Mujer para ver este caso. Y ante todo esto, aparte, como muchos pedían la pena de muerte y esto en nuestro país es inviable, se planteó la posibilidad de la castración química. Así vemos la nota de la República. Gobierno evalúa la castración como castigo y ciudadanos exigen cadena perpetua. Sin embargo, a pesar de todos estos pedidos, la ex ministra de la Mujer señaló: ni la pena de muerte ni la castración ha demostrado que la violencia haya disminuido. Gloria Montenegro. No obstante, la ex titular opinó que las penas para este tipo de agresores deben ser más drásticas y el sistema de justicia no debe de dudar en aplicarlo. Mencionó también que es muy importante la educación de prevención. Pero al parecer no acababan las cosas malas para la pequeña Damaris, y es que la inspectoría de la PNP salió a investigar la filtración de imágenes de la menor. Recordemos que el monstruo tenía ciertos videos en su celular y estos fueron filtrados al público. La institución instó a que la ciudadanía no comparte imágenes de la menor y manifestó que hacerlo constituye un delito. Luego el presidente se reuniría con el padre de la menor afectada y este diría: nos dijo que va a acelerar un poco las cosas. Y así llegamos al día en que el monstruo confesaría fríamente todo lo sucedido. Esto dicho sin remordimientos de cómo secuestró y lastimó a la pequeña en su casa. Y esto fue lo que el Dominical del día de publicó al tener acceso a las primeras declaraciones a la PNP, donde Juan Antonio Enríquez dice lo siguiente: me la llevé a mi casa con la finalidad de violarla porque me encontraba borracho. Solo la conocí anoche en horas de la noche cuando la subí a mi carro al ver que estuvo sola. La menor que se ve en los videos es a quien secuestré mi carro y la llevé hasta mi dormitorio. Y es ahí donde en el acto sexual la filmé con mi celular. También dijo que tenía amarrada a la menor para evitar que se escape y que luego pensaba abandonarla en alguna calle. Decidí ocultar a la niña en el segundo piso de mi vivienda y para que no se escape la amarré con cinta de embalaje en los pies, pensando que luego podría dejarla abandonada en alguna calle o lugar alejado. Luego, haciendo las respectivas investigaciones, se especularía que el monstruo de Chiclayo pertenecería a red de pedofilia, según abogado de la víctima. Este sujeto pertenecería a una red criminal dedicada a la publicación o intercambio de estos videos ilícitos en agravio de menores. Ese celular ya fue incautado y está siendo remitido a la ciudad de Lima para las pericias correspondientes, aseveró el abogado de la víctima, Juan Carlos Díaz, sobre esta hipótesis. En esa línea, Díaz precisó que ahora corresponde realizar todas las investigaciones correspondientes en los 9 meses de prisión preventiva para determinar si debe ser condenado a cadena perpetua. Entre hoy y mañana, el monstruo de Chiclayo será trasladado al penal de Chayapalca, ubicado en la altura de Tacna, en donde se encuentran los delincuentes y asesinos más peligrosos del país. Sin embargo, el padre de la menor no estaría conforme con esta medida, y así lo expresó su abogado. No le pareció prudente. El abogado de la familia de la niña atacada por Juan Antonio Enríquez exigió a las autoridades que devuelvan al sujeto al penal de Pixie tras su traslado al centro penitenciario de Chayapalca, ubicado en Tacna, exactamente a 4.800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 10 grados bajo cero. Según palabras del abogado, dijo lo siguiente: esto solo hará que haya reprogramación tras reprogramación y así vence el plazo de 9 meses de prisión preventiva que ha dispuesto el Poder Judicial. Podría haber la posibilidad que un abogado de la defensa pida la libertad por exceso de carcelería, agregó. Cabe mencionar que los pobladores de Lambayeque volvieron a salir a las calles para protestar por el cambio de prisión tras las olas de amenaza que habría recibido Enríquez por parte de los internos de Pixie. Y así, a su llegada a Chayapalca, se dice lo siguiente: mantienen aislado al monstruo de Chiclayo de otros reclusos del penal. Sabemos que se ha hecho un código carcelario este tipo de iniciativas por parte de los internos, por ello decidimos llevarlo a Chayapalca, uno de los 3 penales de máxima seguridad del Perú, y donde se encuentran los más ranqueados delincuentes, presos que siempre le han tenido miedo por la ubicación, señala el INPE. Lo asisten todos los derechos de los demás reclusos, ni más ni menos, pero si está aislado es por su protección, mencionó un agente del lugar. Y finalizando todo
todo este caso, hasta las últimas noticias que se han recibido, tenemos que el Ministerio Público solicitó cadena perpetua para acusado de secuestro y abuso sexual contra menor de edad en Chiclayo. Asimismo, con la finalidad de garantizar el pago de una reparación civil a favor de la menor, el Ministerio Público ha solicitado el embargo de un vehículo de propiedad del acusado. De otro lado, es preciso informar que la Fiscalía a cargos se desistió en la solicitud de actuar la prueba anticipada en cámara Gesell a la menor. Y para finalizar este caso tenemos el artículo de eluniverso.com. En Perú se han dictaminado 20 condenas a cadena perpetua por violencia sexual contra menores. Y así doy fin a estos 3 casos que nos causan bastante conmoción, que nos causan bastante indignación, que trae a flote siempre el tema de la pena de muerte, que por ahora es inviable en nuestro país y que por eso están poniendo en el tapete lo de la castración química. Sin embargo, no les parece a la gente suficiente. También tengamos en cuenta que las graves situaciones que hemos vivido sobre violaciones a menores ha hecho que las leyes se pongan más drásticas. Sin embargo, a veces pareciera que nuestra ley no se aplica con severidad y se han visto muchos casos en donde este tipo de sujetos logra salir impunemente en cuestión de años. Te invito también a que veas otros casos que he realizado en la sección policiales judiciales. Estaré haciendo otros casos similares, así que estoy a disposición de lo que puedas dejarme de sugerencia. Apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales. Me llamo Daria Sandra y este blog está dedicado a diversos casos peruanos. Nos estamos viendo en la siguiente ocasión.